Buenas tardes. Quiero dar gracias, pastores, que me permiten estar aquí. Es un privilegio siempre visitarles. Muchos amigos, hermanos entrañables que desde hace muchos años tengo aquí. Yo me siento en casa. Yo no sé, voy a quitar ahorita los zapatos, voy a andar aquí de una vez, meditando en los cantos y lo que decía ahora Oscar cuando presidió la cena. Yo meditaba por qué nos reunimos, por qué venimos a la congregación, o por qué somos parte de la congregación y nos juntamos para escuchar la palabra de Dios. Por supuesto que es una respuesta al grande amor que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos libró, nos quita el pecado y nos libra de la consecuencia eterna del mismo. Entonces nuestra respuesta cotidiana es gratitud y un deleite de su amor. Y creo que cada cosa que nosotros hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios, y el objetivo que tenemos es ponerlo en práctica, porque dice Santiago 1, no vamos a ir ahí, nada más es referencia, dice que quien es hacedor y no solamente oidor será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, la palabra del Señor también dice Hebreos que es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces, haremos muy bien y tendremos y seremos considerados sabios si nosotros ponemos en práctica aquello que nosotros escuchamos. Así que todo lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor, porque nuestro objetivo es glorificarlo, nuestro objetivo es engrandecerlo, nuestro objetivo es honrarlo, nuestro objetivo es ser como Él, nuestro objetivo es obedecerlo, parecernos a Él. Él es el Señor y nosotros somos los discípulos. Y muchas veces de manera inconsciente me da la impresión, y esto lo digo por mí, probablemente algunos se identifiquen con esto, que parece que yo soy el Señor y yo voy caminando y entonces de repente le digo al Señor, vente, es por acá, ven, se me ocurre que es por acá, acompáñame. Yo tomo iniciativas, tomo decisiones, hago planes muchas veces sin considerarlo a Él como Señor. Y entonces, en función de esto, quiero compartirles un mensaje que no suelo hacer esto de repetir los mensajes, pero este ya lo receté por allá en mi casa. Y yo les decía, este mensaje, hay muchos mensajes que se pueden predicar en muchas congregaciones, pero creo que este siempre es óptimo varias veces al año o en casi cualquier congregación, en cualquier época, porque toda vez que somos carne, el diablo anda por ahí y nuestra concupiscencia está con nosotros, siempre va a haber necesidad de acordarnos de estas cosas. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20, y después me acompañan a orar, por favor. Dice la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos aquí están en Cristo? Gloria a Dios. Nueva criatura es. Todas aquellas cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu precioso Hijo y aquel que tiene un nombre que es por sobre todas las cosas, en ese nombre precioso nos acercamos
humilde a ti en esta mañana, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu glorifiques el nombre de nuestro Señor Jesucristo, partiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la paz, de las buenas nuevas de felicidad. Uno de esos cantos, no sé si lo conocen. Yo en la iglesia donde yo nací de nuevo hace 20 varios años, 26, 25, 26 años, eran muy celosos en alabanza, no metían muchos cantos de fuera y conservaban himnos de aquellos. Entonces había un himno que partía de Isaías que decía: cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas de felicidad. Y luego el coro es: nuestro Dios reina. No voy a cantar porque voy a cantar muy hermoso aquí, entonces ya pero ese canto nos habla de que nosotros somos portadores. Dice la Escritura, lo que leíamos ahorita en 2 de Corintios, que el Señor ahora nos ha encargado a nosotros, somos embajadores por medio de Cristo, y al ser embajadores nosotros representamos un reino, ¿sí? Representamos un reino en este mundo de tinieblas, y nosotros anunciamos el evangelio de las buenas nuevas, de la reconciliación de Dios con los hombres, porque la obra de la reconciliación ya fue consumada hace 2000 años. Pero no todos disfrutan de esa reconciliación. Pero para que la disfruten necesitan escuchar el mensaje de la paz, el mensaje del evangelio. ¿Se acuerdan cuando los pastores estaban en la noche ahí descansando y dice que se le apareció un ángel del cielo y les dice que les traigo nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Y luego dice que se aparece una multitud de ángeles. ¿Cómo habrá sido aquella visión en la noche, hermanos? No había alumbrado público, totalmente oscuro el cielo, o la noche en su plenitud. Y luego decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Por ahí dicen a los hombres de buena voluntad. Los hombres en sí no son de buena voluntad, o el género humano no es de buena voluntad, pero sí viene una buena voluntad del cielo para nosotros. Y es necesario que nosotros anunciemos este evangelio. ¿Y en qué consiste el evangelio? Bueno, ya en general lo hemos oído, que Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, mas vivificado en el espíritu, dice la Escritura. Y este evangelio que nosotros predicamos Pablo dice que Pablo era muy letrado y tenía pues un léxico muy amplio. Y hay varios momentos en la Escritura, en sus cartas, que ustedes le ponen atención, él se queda como sin palabras, como cuando él trata de decir que tuvo una experiencia de ser llevado al tercer cielo y dice: al hombre no le es dado entender estas palabras ni hablarlas. Y de repente en Timoteo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjense lo que dice: e indiscutiblemente grande. La Biblia no tiene diminutivos, la Biblia no tiene rimbombancias para exagerar algo. La Biblia es congruente y ella misma nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Simplemente mantente en eso. Y la misma Biblia tiene ese carácter. Entonces la Biblia no está exagerando, solamente dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartirle a las personas de parte de Dios, porque nuestro Señor, que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso es el evangelio, qué preciosa es la Escritura del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. El hombre peca, el hombre es el que empieza este problema y peca, se aparta de Dios. ¿Y cómo lo hacemos nosotros normalmente cuando alguien nos ofende? ¿Somos nosotros los que vamos a buscar al que nos ofendió? Y dice la Escritura que Dios fue quien tomó la iniciativa y Él fue el que vino a buscarnos a nosotros.
Y es en esa misma condición, con esa misma actitud de humildad, con esa misma actitud de amor, la que Él nos dice: ve y anuncia el evangelio a los otros, aún a los que son tus enemigos, aún los que te caen gordo, y hazlo de buena gana. Una hermana una vez me confesó y era buena evangelizando, créanme, una hermana de buen fruto, buena evangelizando, tenía un problema de años con con su cuñado y la esposa de su concuña, pero años. Entonces el Señor le empezó a inquietar: compárteles el evangelio. Y decía: ay, Señor, a quien sea, menos a ellos. ¿Y qué no quieres que se salven? No, no, sí quiero que salven, pero sálvalos por otro lado. ¿Por qué conmigo? Porque te quiero usar a ti, porque necesitas humillarte, porque necesitas compartir el evangelio. Entonces ella me dijo: ¿qué crees que hice? Le compartí el evangelio y no lo hice de buena gana, lo hice por compromiso. Después lloré delante del Señor y le pedí perdón, y después me dio oportunidad con otra actitud de compartirles el evangelio, y se abrió una puerta ahí. Entonces, hermanos, compartir el evangelio no es solamente a las personas que nos caen bien. Seguramente aquí hay hermanos que comparten el evangelio en la calle. Me enteré así, por el papá de alguien aquí, y me dijeron: fueron al hospital a compartir. Creo que van a compartir, ¿verdad? Y seguramente a muchas personas a las que le comparten, si les dan algún alimento o les dan la palabra, que ese es mejor alimento todavía, seguramente hay personas que ustedes le están compartiendo, si las conocieran bien, podrían decir: con este ni me quiero acercar. Y sin embargo, esa persona también necesita conocer el evangelio, o más todavía. Muy bien. Entonces el Señor nos manda a que le digamos a las personas: ustedes se pueden imaginar aquel que es santo, perfecto, inocente, sin mancha, que no cometió pecado, que no ofendió a nadie, rogando por medio de nosotros: reconcíliate conmigo. Porque dice la Escritura, lo que nosotros estábamos leyendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. A ver, otra vez, ¿tú te imaginas a Dios rogando: reconcíliate conmigo? Y les voy a decir algo: no porque Él nos necesite ni le hagamos falta, sino porque es tan grande su amor que Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros, hermanos. Decía Oscar ahorita: ¿de verdad nos duele que las personas no conozcan del Señor? El Señor le dice a los reconciliados: ¿cuántos reconciliados hay aquí con Dios? Le dice a los reconciliados: ¿estás deleitándote? ¿Estás disfrutando las mieles del perdón? No seas tacaño, invítale a otros de tu panal. No seas así, da de gracia lo que recibiste de gracia. No nos toca a nosotros hacer que la gente se convierta, pero sí nos toca compartir el evangelio y hablarles del amor de Dios. Hablarles y decirles: Cristo murió por tus pecados, puedes tener paz con Dios, Él ha hecho una obra tremenda. Tú sientes una carga en tu corazón, un vacío, es porque Dios está llamando a tu puerta, etcétera, etcétera, etcétera. De aquellas veces en las que, lo digo con sinceridad y humildad, una mujer no era hermana, y al día de hoy no lo es. Estuvo yendo con nosotros a la iglesia en Lindavista hace unos 8 años, 10. Y empezó, fue una invitada y empezó a ir y aplaudía y levantaba las manos, y me dio la impresión, dije: yo creo que esta mujer ya viene de otra congregación. Y no. Inclusive alguna vez yo luego los pongo a leer: a ver, lean lo que está en la pantalla. Y se levantaba y leía, y yo la veía muy participativa. Y entonces un día da gracias y dice: oigan, yo les quiero dar gracias porque me están recibiendo, yo me siento súper a gusto aquí, pero yo no soy cristiana. Yo respeto, yo la verdad me siento muy atraída con ustedes, pero yo no soy cristiana. Me cuesta mucho trabajo creer, pero soy muy respetuosa de lo que ustedes hacen y me gusta. Total que un día se enferma, y se enferma grave, de su sangre, de las plaquetas, le bajaron a nada, y el doctor le dijo: en un estornudo te puedes morir, porque su sangre no coagulaba. Y entonces tenía moretones por todos lados, por dentro de la boca, y le fui a compartir el evangelio, aunque ella ya me había escuchado compartir. De esas veces, hermanos,
que tú sabes que el Espíritu de Dios está hablando, fluyen las ideas, las palabras. Y yo decía, hasta yo me quiero convertir, pero no porque lo decía yo, sino porque el Espíritu de verdad estaba teniendo misericordia de esa mujer de una manera tremenda. ¿Y saben qué me dijo? Yo dentro de mí dije, ya va a creer, gloria a Dios. Me dijo, mira Rubén, me dices y siento que se me mueve algo aquí adentro, pero no creo. Este tipo de casos a mí me hacen darme cuenta que a nosotros nos toca compartir el Evangelio, que Dios haga la obra y la responsabilidad es de la otra persona. Pero somos llamados a anunciar el ministerio de la reconciliación. Y nosotros los no judíos de sangre, ahora tenemos acceso al Padre de manera ilimitada por medio de Jesucristo. Y no solamente tenemos acceso, dice la Escritura que somos coherederos con Cristo. Es decir, juntamente herederos con Cristo. ¿Tú te has imaginado lo que eso significa? Que ahora el Padre te considere a alguien heredero igual que su Hijo eterno. Cada uno con su debido galardón y posición, pero tú eres coheredero con Cristo. Yo soy coheredero con Cristo. ¿Acaso eso no es suficiente como para vivir alegres todo el tiempo? ¿No es suficiente eso como para bajarle 2 rayitas a nuestro orgullo y considerarnos uno de verdad entre nosotros? El objetivo de las palabras que se repiten semana tras semana en la cena es recordarnos que somos uno solo en Cristo Jesús. Nuestra sangre física probablemente no es compatible, entre familiares sí, pero en nuestro espíritu, en nuestro torrente de nuestro espíritu corre la sangre de Jesucristo. Él nos une a nosotros. Así que el Señor nos ha encomendado ahora a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos ministros de la reconciliación hay aquí? ¿Y los demás? A ver, otra vez. Hagan de cuenta que no pregunté nada. Sí. A lo mejor, a lo mejor este mensaje es porque muchos necesitan reconciliarse, por eso no levantaron las manos. ¿Cuántos ministros de la reconciliación hay aquí? Y si de verdad alguien no conoce al Señor, debe saber que Él ya ha hecho todo para que puedan acercarse libremente al Padre por medio de la obra de Jesucristo. Y como leíamos, no tomándole en cuenta a nadie sus pecados a fin de que llegase este día de hoy y pudieras dar un paso y decir, Señor, perdóname por todo lo que te he hecho, creo en la obra de Jesucristo, y en ese momento lo que hizo Jesús hace 2000 años se opera hoy de manera automática y todos tus pecados por completo son echados en el fondo de la mar y el Señor nunca más los tendrá en cuenta contra ti. Y cuando Él te ve a ti, cuando me ve a mí, es como ver a su Hijo Jesucristo, santo, perfecto, justo. Pero cuando vio a Jesús en la cruz, es como habernos visto a nosotros en nuestras inmundicias. Sobre Él cargó todo. Pregunto, ¿puede alguien que no ha sido perdonado, sea por Dios principalmente, que es lo que estamos hablando, hablar de las mieles del perdón? No, ¿verdad? ¿Puede alguien que no es casado, tendrá una idea, hablar de los beneficios, de la bendición de estar casado? Tiene una idea porque conoce matrimonios, pero no lo sabe. Alguien que no ha experimentado el nuevo nacimiento, ¿puede hablar con potencia acerca del nuevo nacimiento? No. Nadie, dicen por ahí, puede dar lo que no tiene. El versículo 19 de lo que leíamos, de nuestro texto con el que empezamos, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y ahora qué? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gálatas 3. ¿Cuántos traen sus Biblias? Porque los voy a poner a hacer esgrima ahorita, ¿sale? Gálatas 3, del 27 al 28, dice la Escritura:
Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué? Sois uno en Cristo Jesús. Decía Oscar, tú me necesitas, yo te necesito. Y puede ser que algunos, si yo digo, tú me necesitas, digan, ¿me necesitas? Pues sí. A ver, quítate la uña del dedo meñique de tu pie izquierdo. Pues casi ni se ve, ni la usas. Pues quítatela, así, sin anestesia, como va. Así es el cuerpo. Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Los que no saben dónde está después de Génesis. Efesios 2, del 14 al 16. Está ahí al ladito de Gálatas. Donde estabas, al ladito hacia la derecha. Si es que traes tu Biblia. Si no, pues en tu celular. Depende de la aplicación que traigas. Hermano, ¿se acuerdan cuántos aquí que son ya de años? Yo me acuerdo cuando el pastor daba la cita. ¿Saben qué se escuchaba en la iglesia? Tener la tecnología es buena, y eso yo lo dije en Acueducto también. Es bueno tener tecnología, porque hay persona que nos visita por primera vez, porque a alguien se le olvidó su Biblia, pero de repente terminamos dependiendo tanto de esto que ni celular, ni física, ni la conoce. Traigan sus Biblias, hermanos. Yo no soy su pastor, se los digo como su hermano. Van a decir, ¿y esto qué? Traigan sus Biblias. Efesios 2, del 14 al 16. Porque Él, refiriéndose a Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? Los judíos y los no judíos. O sea, los judíos y todo el mundo. Él es nuestra paz, dice la Escritura, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿cuántos? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ellas, ¿qué? Piensa en esta palabra, ¿las qué? Enemistades. Por un lado, hermanos, ¿por qué me pone ese reloj? Me mete presión. Por un lado, quiero que juntos recordemos el privilegio de ser ministros de la reconciliación. Es un privilegio. Aunque la gente no te crea y te vean por tu apariencia, quieran juzgarte o por mi apariencia, eso no importa. Delante de Dios somos ministros. Delante de Dios somos sus embajadores. Y el mensaje que portamos es supremo. Entonces, recordar el privilegio de la reconciliación con Dios. Pero pregunto, y ahí consideren esto: ¿podemos hablar de la reconciliación cuando nosotros no estamos reconciliados entre nosotros? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Podemos hablar de la importancia de la reconciliación de Dios con los hombres cuando entre nosotros no hay reconciliación? Pablo ora ahí mismo en Efesios, ahora el capítulo 3, versículo 14. Pablo ora por la iglesia en Éfeso. No está orando por los inconversos, no está orando por los que no conocen la palabra, está orando por la iglesia. Versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas, dice la Escritura, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, este es el fundamento, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Caray, hermanos, yo anhelo con todo mi corazón que ustedes y yo, hermanos, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Piensen en esto. Y si alguien no tiene, sí, suena muy rimbombante, pero no sé qué sea, dile: Dios, dame revelación de esto. Dame una revelación a mi espíritu, que mi corazón arda de pasión por deseo de eso que no conozco, que medio entiendo, pero lo quiero para mi vida. Pero dice la Escritura, ¿cuántos quieren conocer esto igual que yo? Yo creo que la mayoría. Pero dice que debemos estar arraigados y cimentados en amor. Para restaurar nuestras relaciones, hermanos, toda vez que nosotros tenemos en las iglesias locales relación cotidiana, pues es evidente que a través de la relación cotidiana surja alguna diferencia, surja alguna molestia. Es normal. Tú y yo no nos vamos a enojar con la iglesia que está en el sur de la Ciudad de México, hasta allá. O no se van a ustedes a enojar con algún miembro de Acueducto porque no se reúnen ahí, no tienen mucha relación. Pero el día que ustedes tengan relación con una persona a menudo en el trabajo, como vecinos, como amigos, algo va a surgir. Claro, algo va a surgir. Entonces, el Señor nos llama a restaurar. Dice la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, que estén en paz con todos. En cuanto dependa de ti. Hay cosas que ya no dependen de nosotros. Bueno, no puedo hacer nada por eso, pero si depende de ti, ve y haz las paces, ve y reconcíliate con la persona, para que después ellos puedan ver en ti el carácter que hubo en Cristo Jesús, para que entonces entendamos el ministerio de la reconciliación. Reconciliación significa el restablecimiento de la relación y significa desear estar en paz unos con otros. Eso significa la reconciliación. Pero muchos buscan la resolución, y la resolución significa resolver todos los desacuerdos. ¿Y sabes qué? Eso no es posible. Hace unos 4 años nosotros íbamos a desayunar de vez en cuando a una fondita cerca de la casa, muy rico. Ya no está ese negocio, pero hicimos amistad con los dueños, un matrimonio joven. Y ya no pudieron tener hijos porque descubrieron que su esposa tenía un bebé que no se movía en su matriz, de 3 kilos, y se llamaba tumor. Y le tuvieron que extirpar. No se dio cuenta. Era una mujer robustita, no muy delgada, no tenía sobrepeso, robustita. Y entonces se empezó a sentir mal, no tenía un síntoma previo, se empieza a sentir mal, le hacen estudios y en los estudios surge que tiene una pelota de este tamaño. Me mandó fotos porque hicimos buena amistad. Cuando le extirpan parte de su cuerpo con el tumor, era una cosa así, 3 kilos el tumor. Y uno pregunta, ¿cómo llegó ese tumor ahí? A ver, díganme, ¿cómo llegó? ¿Quién lo metió? ¿Por dónde entró? Una célula, otra, 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 3 kilos. Por supuesto que le estaba poniendo en riesgo su vida. ¿Y qué dijeron los doctores? A ver, ¿cuál fue la célula la última que llegó? Tú. Luego la penúltima, tú. Eso hicieron los doctores. ¿Saben qué hicieron los doctores? Vámonos. Y muchas veces entre nosotros es necesario arrancar el tumor. Lo que queremos hacer es solucionar detalle por detalle. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Y te acuerdas lo que me dijiste. Y en aquel momento fue, dicen por ahí que a algunas mujeres, a algunas les cuesta trabajo. A algunas, dicen. Porque me acuerdo que el 14 de febrero, que era Día del Amor y la Amistad,
En 1998 tú fuiste al trabajo a las 2:14 de la tarde y llevabas una camisa verde y tu corbata café. Y yo te hablé por teléfono y te mandé un mensaje y decía textualmente, ¿en serio todo esto? Y quieren aclarar lo que pasó hace 27 años. No todas, también hay hombres así. Pero entre nuestras relaciones muchas veces ocurre igual. No le hablo a una persona porque hace 4 años. ¿Y sabes qué está pasando? Que eso es una célula que está invitando a otra, a otra, a otra, a otra, y se está haciendo un tumor en el cuerpo de Cristo por causa de nosotros. ¿Cierto o falso? Entonces la reconciliación significa el restablecimiento de la relación. Mira, estemos en paz. Podemos estar en desacuerdo. Vamos a estar en desacuerdo si quieres, pero no lo hagamos desagradable. Suficiente es que ya no estemos de acuerdo como para que todavía lo hagamos desagradable. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud de decir, ok, no estemos de acuerdo, pero no lo hagamos desagradable, eso es madurez. Estamos anteponiendo el cuidado por el cuerpo de Cristo, estamos anteponiendo el nombre de Cristo. Cuando te enfocas en obedecer al Señor, o cuando nos enfocamos, porque yo estoy incluido, y estamos dispuestos a restaurar la relación, muchas veces descubriremos que el problema no era tan grande. Solamente lo que era más grande era nuestro orgullo, por eso luego no buscamos. Pero cuando venimos y decimos, oye, quiero estar bien contigo, hermano, quiero estar bien contigo, hermana, yo me equivoqué. Y no le digas, porque, mira, yo me equivoqué, pero tú, no, ve y atiende lo tuyo. Tú confiesa tu pecado, no confieses el de la otra persona. Confiesa tu pecado. Te anticipo que es probable que cuando tú vayas con toda la mejor actitud y confieses tu pecado y quieras reconciliar, la otra persona te diga, sí, está bien, te perdono. Y no te diga, oye, yo también, es probable. Ahí, dice la escritura, tú estás haciendo lo que a ti respecta para estar bien con los demás. Porque entonces, ¿cómo estamos mal entre nosotros y vamos a hablar de la reconciliación a otros? ¿Cuántos de nuestros conflictos son en realidad cosas pequeñas, hermano? De verdad, sin importancia. Recuerda, somos llamados al ministerio de la reconciliación. Nos invito a que seamos agentes de la reconciliación, empezando con nosotros mismos. Si hay un tumor de 3 kilos dentro de ti, no vayas a decir como Faraón, cuando ya estaban encima todas las plagas, ya estaba en desgracia todo Egipto, y llega Moisés y le dice, dígnate decirme cuándo quieres que ore porque se te quite esta plaga. Y le dice Faraón, mañana. Oye, ¿cuándo quieres que te quite este tumor que pone en riesgo tu vida? No, pues unos 15 días, déjame pensarlo. Te estás muriendo. Pues sí, pero me va a dar miedo que me abras. Y no te va a dar miedo que te mueras todo. Muchas veces, hermano, el enemigo no quiere, influye en nosotros. No le voy a dar tanto crédito, pero tampoco debemos ignorar que él hace eso. El enemigo muchas veces no quiere en nosotros que vayamos y le pidas perdón a alguien, porque ¿para qué le pides perdón? Ni va a reconocer, ya sabes la carota que te va a hacer. No le digas nada, déjalo que se vaya, que sienta tu silencio, que sufra para que... A ver, es su problema, avergüénzalo con tus caras. Pero en el fondo, castígalo con el látigo de tu desprecio. Pero en el fondo, hermanos, no le queremos pedir perdón a las personas o reconciliarnos con las personas porque yo voy a perder algo de imagen. ¿Yo pedir perdón? Y entonces muchas veces nosotros no pedimos perdón porque no queremos ser avergonzados. Pero el Señor fue avergonzado en la cruz, Él estuvo en la cruz desnudo. La imagen que nosotros tenemos es que Él tenía una telita por aquí, pero yo creo, y he leído a algunos historiadores, que el Señor estaba totalmente desnudo, ensangrentado, delante de su mamá y de algunas mujeres. ¿Y los demás quién lo honraba? Todos se burlaban. Si Él sufrió esa vergüenza,
lo peor que puede pasar cuando tú le pidas perdón a alguien de lo que tú has hecho y yo con alguien de lo que yo he hecho, lo peor que puede pasar es que pierdas un poquito de orgullo. Y cuando eso ocurra vas a descubrir que eso fue lo mejor. Y entonces, ¿sabes qué sería bueno? Se la volteamos al diablo. Vienes con la persona y le dices, oye, ¿tienes un momento para platicar? ¿Podemos avergonzar juntos al diablo? El diablo no quiere que tú y yo nos arreglemos. Vamos a avergonzarlo. Vamos a estar bien tú y yo. Vamos a hablar de la obra del Señor en nosotros. Y si después de esto no estamos de acuerdo en todo, no pasa nada, pero estemos en paz. Que no sea desagradable. Hace 7 años nosotros allá en la casa de todos ustedes, en la hermana República de Naucalpan, hicimos una remodelación en la cocina. Y entonces íbamos a cambiar de lugar el fregadero, de donde se lavan los trastes, ponerlo más acá por una adecuación. Y cuando rompemos un poquito en la pared, descubrimos que la tubería tenía un goteo justo en la curva donde hacia otra tubería. Y nosotros, híjole, va a estar goteando, ¿qué hacemos? No, pues sabes que no se puede, los que saben de esto entenderán, es galvanizado y la tubería de antaño, el galvanizado era con cuerda y entonces hacerle cuerda al galvanizado no era fácil y descubrimos que no era en la cuerda, sino era más arriba, entonces se había podrido el tubo. Entonces, bueno, vamos a cambiar ese tubo. Cuando sacamos ese tubo, miren, lo agarraba yo así recto y no se podía ver la otra salida. Estaba tapado de óxido, de mugre, de colesterol de la tubería. Estaba tapado de todo. Triglicéridos, le iba a dar un infarto a la tubería. Entonces, le hacía yo así y no se veía del otro lado y era un tubo pues, de un grosor suficiente. Entonces le empiezo a pegar en el piso y empieza a salir óxido y lama y humedad y todo. Yo dije, durante 5 años nos hemos bañado con esta agua. En serio, nos hemos lavado los dientes, hemos cocinado, hemos lavado los trastes. Yo creo que los ensuciábamos, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Rómpele, cámbiale, que encontramos el problema, pues cámbiale todo. Y le pusimos nuevos tubos y todo lo cambiamos. No cambiamos nada más una pieza, porque si yo pongo una pieza nueva y el resto de la tubería está igual que el tumor, todo va para afuera. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces cuando Dios habla a través de nosotros, es a pesar de nosotros como esa tubería. Es decir, por dentro no está todo solucionado, pero por la gracia de Dios llega el agua. Y el agua no estaba tan purificada por causa mía, si yo fuera la tubería, ¿verdad? Pero salía. Pero esa agua entre la tubería, entre más limpia esté, el agua va a salir más fuerte y más limpia. Si nosotros nos limpiamos de contaminaciones, de pecado, de enemistades, de divisiones, es como limpiar la tubería y el agua de Dios va a fluir con mayor facilidad y limpia. Somos responsables de darle mantenimiento. La verdad y el amor en la iglesia han de mantenerse en equilibrio, hermanos. La verdad acaba con chismes, con enojos, con malos entendidos y murmuraciones. Pero el amor nos ayuda a soportar y a pasar por alto la ofensa, el error y el agravio. Todo lo que en la iglesia no tenga por eje de unidad a Dios como única meta y a Jesús como único camino, no es unidad. Es manipulación, es engaño, es lo que quieras. La línea de una aparente unidad con la verdadera es muy delgada y por lo tanto es importante que veamos nuestras motivaciones y nos limpiemos de aquellas motivaciones equivocadas que solamente pretenden hacer imitar la unidad y no es más que algo que no es unidad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Primera carta de Juan, después de Hebreos, después de Pedro. Capítulo 3, versículo 1, del 1 al 3. Capítulo 3, versículos del 1 al 3.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que se purifica a sí mismo como Él es puro. Yo tengo la esperanza de que cuando Él venga o me llame, me voy a encontrar con Él. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, no vamos ahí. Dice, si solamente los cristianos esperan para esta vida, somos los más dignos de lástima, de conmiseración. Pero ¿saben qué? Que Cristo se levantó de entre los muertos, y entonces nuestra esperanza también es resucitar juntamente con Él. Volvamos a Efesios, por favor, Efesios 3. Ahí nos vamos a estacionar un par de veces. Efesios 3, del 17 al 19 ahora. Ya lo habíamos leído, pero lo quiero recordar. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿qué? Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí mismo dale una vuelta a tu página o cámbiale al capítulo 4. Fíjate lo que dice el 4 también desde el 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué? Solícitos, ¿qué solícitos? Presto, diligente, apúrate. Cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, dice que se levantó de madrugada tempranito, enalbardó su asno y vámonos. Él no negoció, no hizo dilaciones, no se esperó. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tú y yo somos un mismo cuerpo, tenemos un mismo Padre, nos une un mismo espíritu, nos redimió un mismo Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Si tan solo nosotros entendiéramos que tenemos más cosas que nos unen que las que nos dividen, el mundo sería impactado y volteado de cabeza, hermanos. Pero ponemos énfasis. Yo le digo que no solamente para efectos de la reconciliación, sino aún en las cosas que nosotros anhelamos y deseamos para nuestra vida. Tenemos el síndrome de Eva. El Señor le dijo a Adán y Eva: todo puedes comer de todos los árboles, solamente uno no. Y en vez de disfrutar todo lo que tenía, volteaba y decía: pero no tengo ese. Mira estos aguacatitos, jitomatitos, esta naranja, este durazno tan rico. Sí, pero no tengo ese. No pongas atención en ese. Pon atención en lo que tienes. Si nosotros nos diéramos cuenta que hay muchas más cosas que nos unen que ese arbolito que nos divide, y que cuando lo tratas te das cuenta que ni era tan grande, era un bonsái, y a lo mejor ni un bonsái, era una ramita y que la quitas y se acabó. La iglesia voltearía de cabeza al mundo. La iglesia tiene solo una base, un solo Señor, porque el cristianismo no está basado principalmente en una ideología o en una forma de entender la palabra, en una doctrina, sino el cristianismo reposa y descansa sobre la persona que es Jesucristo. Y sobre esa persona nosotros estamos creciendo, estamos siendo edificados. Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Capítulo 2, versículo 43. Dice la escritura:
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Y aún vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando ¿qué? Unánimes cada día en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor entonces, agrego yo, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que el Señor añadía y respaldaba con tantos prodigios todo esto? Porque la gente vivía a Cristo a diario, no nada más el domingo. Porque estaban unánimes, juntos, se amaban al punto que si era necesario, sin obligarlos, sin que nadie se los propusiera, un impulso voluntario de amor, llegaban a vender sus propiedades y decían, vamos a repartirlo porque mira, estos hermanos tienen necesidad. No estoy estableciendo que lo hagamos porque nadie lo estableció, el Espíritu Santo inquietó a algunos a hacer eso, hermanos. Y hoy en día si alguien dice el Espíritu me dijo esto, sería considerado loco. Oye vieja, ¿qué crees que siento que tenemos que vender la casa para que, ¿qué? ¡Pum! El sartenazo le va a dar. ¿Que vendes qué? No, hombre. ¿Que cuál espíritu te habló? Eso fue el diablo. ¿Cómo crees que vamos a vender la casa? Pero ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para eso. Dice la Escritura que estos creyentes estaban unánimes juntos. Por causa del tiempo no voy a leer todo lo que tengo, pero quiero que leamos un texto más. Juan, Evangelio de Juan. Estás en Hechos, si traes tu Biblia, es un libro antes. Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Jesús está despidiéndose. Está haciendo una oración audible al Padre por los discípulos. Jesús mismo estaba intercediendo por los discípulos y ellos lo estaban escuchando. Y esa oración ha cruzado 2000 años y sigue viva para hoy, en este día aquí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjense el ejemplo, el estándar, que seamos uno como el Padre con el Hijo lo son. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer cuando nos vean unidos. Por eso leíamos en Efesios que guardemos con diligencia la unidad, que guardemos la unidad que ya ha sido dada por Cristo. Somos responsables de que el mundo crea a partir de nuestro testimonio, de compartir el Evangelio, pero a partir de nuestra unidad, hermanos. Aquí y allá, en Acueducto. Puede ser que alguien no se hable. Ah, pero si viene el Señor este día, allá sí vamos a ser bien cuates, bien hermanos. Si el Señor quiere que lo seamos aquí, allá ya no va a ser necesario poner la otra mejilla. Allá ya no va a ser necesario sentarte al lado de esa persona. Allá no va a ser necesario aprenderte versículos de memoria. Allá no va a ser necesario muchas cosas que hacemos hoy. Pero el Señor quiere que lo pongamos en práctica aquí. ¿Dónde me quedé, perdón? Versículo 21. El 22, vamos a leer el 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean, ya nos dio los elementos para ser uno, hermanos. Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado y que has amado a ellos como a mí también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros, hermanos, no ponemos de nuestra parte
para acabar con todas las murallas, con todas las divisiones, con todas las ideologías, con todos los rencores, con toda la amargura, con toda la falta de perdón. Nosotros nos estamos privando de vivir esto. Y como decía Efesios hace rato, nosotros nos estaríamos privando de experimentar cuál es la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Dios. ¿Queremos experimentar todo eso? Sí, y el Señor dice, yo también quiero que lo experimentes. Ya lo preparé, pero antes de que lo experimentes hay un par de pasos que dar antes. Estate en paz con todos. ¿Cuándo te vas a extirpar el tumor, hermano? ¿15 días? ¿Un mes? Puede ser hoy. Puede ser hoy y puedes decirle al Espíritu de Dios que Él con su bisturí santo venga y abra y saque el tumor que hay en ti. Que ponle el nombre que quieras, sea de la persona, sea de la práctica, sea de amargura, sea de enojo, sea de rencor, sea falta de perdón, sea lo que sea. Extírpalo en el nombre de Jesús hoy. Si aquí está una persona con la que tuviste alguna diferencia y no te hablas, hoy es el día de la reconciliación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nos quiere unidos aquí, porque allá dalo por hecho, pero allá, aunque salvos, vamos a mirarnos y vamos a decir, hermano, dimos mal testimonio, lastimamos el cuerpo de Cristo, estorbamos para que la gente no conociera por nuestras enemistades, y venos hoy disfrutando. Y ya no va a estar la naturaleza pecaminosa, ya no va a estar el orgullo allá. Vamos a estar como Cristo es, con un cuerpo glorificado. La presencia del pecado no va a estar más en nosotros. Y aquellas cosas que nos hicieron dividirnos van a quedar en el pasado como algo insignificante. Hoy pueden ser borrados por la sangre de Jesucristo. Si el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dice el Salmo 66 en la parte final: si en mi corazón hubiera yo albergado iniquidad, el Señor no habría escuchado mi oración. No alberguemos iniquidad, no alberguemos amargura, no alberguemos falta de perdón, no alberguemos un pecado, no alberguemos un tumor, porque entonces el Señor dice, no me habría escuchado. Y después, a ver, vamos a leerlo, Salmo 66. No lo traía pero ahorita me acordé. Salmo 66, 18, sí. Dice la versión 60, pero otras versiones dice diferente. Dice en la versión 60, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero fíjense el 19, mas ciertamente me escuchó y atendió la voz de mi súplica. Significa que no atesoró la iniquidad. ¿Cómo dice esta versión? El 18, versículo 18. ¿Tenemos otra versión o alguien que la tenga, que la lea así fuerte? Si yo hubiera acariciado, apapachado, querer la iniquidad, pecados ocultos que se vayan hoy en el nombre de Jesús. Enojos, amarguras que se vayan hoy en el nombre de Jesús. Esos tumores que están lacerando el cuerpo de Cristo y que no permiten que el Señor sea conocido, porque dice, para que el mundo crea, que hoy se vayan en el nombre de Jesús. Tú y yo no somos importantes, el que es importante es Cristo. La iglesia no se trata necesariamente como un inicio de nosotros, sino de Cristo. Y por causa de Cristo entonces venimos y nos reunimos y compartimos la cena y cantamos los mismos cantos y al final nos abrazamos. Hoy es el día, hermanos, de que nos pidamos perdón si hay algo pendiente. Hoy es el día de que estemos bien. Y si estamos bien entre nosotros, miren, Dios va a decir, yo veo que me aman, no necesitan decírmelo. Pero si no estamos así y estamos cantando canciones y alabanzas y cuánto te amo, el Señor, digo, va a decir,
pues sí me estás cantando, pero no veo que me amas, porque dice la escritura en primera de Juan 4, creo que ese sí lo teníamos por ahí. Si no amas a tu hermano al que ves, que dices que amas a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no estás viendo? Si aquí está tu hermano, tu hermana, en algún momento, no tiene que ser ahorita, al rato, búscale, está en paz con esa persona. Porque lo que estamos haciendo en nuestra vida, en este tema y en muchos otros para concluir, estamos sembrando semillas, semillas, semillas. Y de la naturaleza que sea esa semilla, y si nos hemos equivocado en sembrar semillas de enemistad, de amargura, de enojo, de falta de perdón, pues se levantan frutos de esa naturaleza. Pero hoy puedes decirle, Señor, cambia mi paquete de semillas, los traigo a tus pies, te pido perdón, me he equivocado, quiero estar bien con mis hermanos y que las semillas que vaya yo sembrando en mi camino para que ese fruto dé gloria a tu nombre sean de paz, de unidad, de amor, de reconciliación. Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo venga en esta tarde, Señor, y sople de una manera especial sobre los corazones que estamos aquí. Todos nosotros, Señor, necesitamos reconocer que algo no hemos hecho bien en el camino. Padre, en el nombre de Jesucristo, que podamos comprender juntamente, todos los que estamos aquí, comprender y experimentar la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer ese amor precioso de Cristo Jesús que excede a todo conocimiento. Permítenos, Señor, y trae frescura por medio de tu Espíritu en nuestro corazón, y trae en nuestra mente ese recuerdo específico de cuando rompí con alguien, cuando me enojé con alguien, cuando alguien me hizo algo y a partir de ese momento dejé de hablarle o de tener comunión. Señor, tráelo para que entonces yo lo traiga a tus plantas, lo entregue delante de tu presencia, porque ya no quiero cargar con esto, Señor. No quiero ser un factor de división en tu iglesia, quiero ser un factor de unidad. Quiero ser un agente de la reconciliación, empezando por mi propia casa, para poder ser un agente de la reconciliación de ese precioso llamado que tenemos allá afuera en el mundo, Señor. Recibe, Señor, la gloria, recibe toda la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.